con la profesora Luz Ángela Velasco. El día de hoy vamos a hacer esta entrevista con base a conocer la vida de ella, los proyectos que ella ha tenido de vida. Ella es docente y licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional y el día de hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista consultándole sus experiencias, ya que es de gran admiración el proceso productivo que ha tenido en el aula y en sus labores. Muy buenas tardes, profesora Luz Ángela. Buenas tardes. Inicialmente quisiéramos preguntarle, profesora Luz Ángela, ¿cuál ha sido su proceso de formación para llegar hasta el día de hoy? ¿Qué academias ha integrado en su profesión? Inicialmente hice la licenciatura en educación preescolar y luego hice una maestría en evaluación educativa regional, que no la finalicé porque me faltó la tesis. La tesis era la edición de un libro, editar un libro, y llegué como hasta la mitad del libro y no terminé el libro. El libro lo hice sobre análisis de texto, entonces la idea era coger textos y hacerle el análisis, intentando saber qué piensa el que escribe. También he hecho diplomados, hice una especialización en tecnología, administración de la tecnología, para aplicar en la enseñanza con los niños. Hice también cursos de manejo de valores. Vale, sí, señora, un gusto. Quisiera también preguntarle, frente a los aspectos metodológicos que ha integrado en el aula, ¿sí? ¿Cuáles han sido sus proyectos para integrar en la educación y a partir del aula para enseñar a los niños? Básicamente yo me identifiqué con la pedagogía constructivista, y la pedagogía de María Montessori, ya que la práctica pedagógica la hice en la Escuela María Montessori en Bogotá, donde tuve una gran maestra que me indicó el camino en la práctica con los niños para llegar a comprender el aprendizaje, un aprendizaje de forma natural. Ah, La pedagogía que siempre he implementado en el aula es que el niño encuentre sus fortalezas, sus propias fortalezas, y yo ser una guía en ese buscar las fortalezas de cada uno. vale, profe. Por otra parte, digamos, quisiera saber, digamos, a partir, digamos, de esos enfoques que tienes, donde, o sea, me imagino que estás en la parte donde decides que el niño es el centro del aula, o sea, muy al contrario del conductismo que trataba, digamos, de limitarnos al docente, a ponernos, digamos, en el centro al docente y limitar el aprendizaje del estudiante. ¿Qué piensa usted respecto a eso? ¿Cuál es la mejor forma, digamos, de integrar el conocimiento a los niños? ¿Cuál sería la mejor forma? Yo creo que es difícil saber cuál es la mejor forma. A veces encontramos maestras que se dicen ser conductistas, pero tienen actividades muy enriquecedoras en la elaboración de aprendizaje y enseñanza en el aula. Eh, yo pienso que la mejor forma es como de qué manera la maestra ve al niño y lo identifica como forma integral, con sus miedos, con sus capacidades, tratando de fortalecer lo que se necesita en el niño. Hay métodos de la lectura y la escritura que son diversos, como por ejemplo el conductista y los métodos tradicionales que no solamente mm, por ejemplo, ven las letras sueltas, mientras que el constructivismo y el método natural ven las palabras en un todo para que el niño llegue a encontrarle significado a la escritura. Por ejemplo, no es lo mismo escribir corazón y que escribir la C, una letra sola que no significa nada para el niño. Entonces, enfocándonos en el aprendizaje significativo del niño. Bueno, ya viendo las orientaciones que tienes como docente, quisiera saber qué innovaciones has creado en el aula o qué nuevas formas podrías decir que son propias de tu labor para enseñar a los niños.
Nuevas formas y las prácticas y la experiencia que yo he tenido en la enseñanza es ver al niño, darle la oportunidad al niño que hable, porque muchas veces nos dedicamos a que el niño coloree y no lo dejamos, digamos, que dibuje, que saque sus propias creaciones. Entonces, muy importante en las nuevas enseñanzas, en las nuevas pedagogías, que se deje al niño ser, que se deje al niño explorar, que se deje al niño inventar sus propias historias. No solamente le leo al niño y le leo al niño, pero cuando escucho al niño, es muy importante escucharlos y dejar que ellos entre pares enriquezcan también sus conocimientos, porque no dejamos que los niños hablen uno con el otro, que porque interrumpen la clase, que porque arman el desorden. Y resulta que es a través de esa socialización que la educación se fortalece, porque los niños traen sus presaberes. No podemos partir como en la educación tradicional, que se partía de que el estudiante era una tabla rasa, que no traía ningún conocimiento de la casa. Y desde que el niño nace está aprendiendo. Y el niño cuando llega a la escuela ya trae un montón de conocimientos que muchas veces los docentes los dejan a un lado y de pronto no intentan fortalecerlos. Ah, vale, profe. Digamos, ya hablando de tu trayecto, ya sabemos, digamos, cuáles son tus enfoques y las prácticas que llevas al aula. Pero hablando del tiempo, ¿cuánto tiempo llevas laborando y todo este tiempo para qué te ha servido como docente? Yo llevo 20, 25 años, más o menos, no, como 20 años, entre 20 años, 20 años, pero digamos con la práctica, cuando inicié en la universidad, más o menos 25 años en prácticas con niños. Ah, vale, profe. La pregunta que me decías era, la primera era cuánto llevaba y la otra cuál era. La otra, en este trayecto, ¿qué cambios has visto en la educación? Y digamos, ¿cómo te ha funcionado este trayecto para cambiar, digamos, tus pensamientos mediante a la enseñanza que llevas a cabo en el aula? Los cambios que yo he visto, pues he visto que a veces se dicen que estamos avanzando en educación y a veces lo que hacemos es que nos devolvemos hacia la educación, nos devolvemos hacia atrás, damos eh, pasos contrarios al avance en educación. Porque yo he visto que, por ejemplo, en la María Montessori desde 1800, casi 1880, ella ya da pasos agigantados sobre el método natural, sobre el método constructivista, y encontramos en esta época gente que no conoce el método y se devuelve a métodos conductistas, a métodos cerrados, a métodos donde dicen hay que al niño solamente enseñarle los sonidos de las letras principalmente, y si el niño no aprende a hacer, no va a saber nunca que escribir nada, ni sabe qué es la S, porque el niño tiene que hacer sonidos. Y resulta que desde pequeños hacemos sonidos, decimos, por ejemplo, decimos palabras enredadas y vamos perfeccionando. No necesitamos, para aprender a decir mamá, no necesitamos que el niño diga primero la M para aprender a decir mamá. Ellos lo dicen de forma desordenada, intentando hacer un hilo conductual, un hilo, no conductual, un hilo que entrelaza los sonidos. Y volvemos a otras metodologías que supuestamente son nuevas, innovadoras, donde dicen que no, que al niño hay que enseñarle sonidos, sonidos antes de lectura y escritura, viendo que eso, para mí, eso es todo integral. Mm. Ah, bueno, profesora, muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Pues me quedaron muy claras, digamos, es muy bueno saber, o sea, lo que hemos hablado últimamente. Yo como estudiante he aprendido mucho la importancia de conocer la trayectoria de la educación para poder llegar, digamos, a saber si eso ya existió o no existió. Y podríamos hablar de ideas innovadoras cuando se habla de ideas que se retoman del pasado o no. Pues nosotros somos un resultado de la historia. Somos resultado de la historia y a través de conocer nuestra historia fortalecemos lo presente. Entonces, no es innovar, pero sí partir de unas raíces que nos llevaron a avanzar en muchas cosas en educación.
Y a construir nuevos conceptos, claro está, o a mejorar los conceptos. Sí, a mejorar y a reconstruir. Y que no todo lo del pasado es malo, hay muchas cosas del pasado que hemos dejado atrás y que fortalecen en educación. Otra cosa es, por ejemplo, los espacios. Cuando uno busca innovar en educación, uno le gustaría tener un salón con juguetes, con juegos, con espacios diversos, pero la realidad de aquí en nuestro país, en Colombia, es que tenemos unos salones que parecen más bien cárceles, donde solamente son las sillas puestas y que no se pueden casi ni mover por el hacinamiento, porque no se busca, se dice que se busca calidad, pero no nos brindan los espacios para que haya la calidad, no hay espacios donde los niños están en hacinamiento en un salón donde sean 30 estudiantes que no pueden ni moverse, y si uno va a innovar tiene que sacar las sillas y se forma un problema porque ya, digamos, si tienen otro profesor que va a llegar a dictar la clase, entonces perdemos mucho tiempo entrando nuevamente las sillas. Los patios no son lo mejor aquí en Colombia, los patios cada vez se reducen más y cuando uno va a salir al patio no puede hacer tanto ruido porque interrumpe la clase de los compañeros. Entonces, en Colombia no hay los espacios adecuados para que la educación sea innovadora. Por ejemplo, en Cuba los salones son abiertos. Hay salón de danzas y es un salón especial para danzas y es amplio, con los instrumentos que se necesitan, que si el niño quiere tocar arpa, que si el niño quiere tocar piano, hay las posibilidades. Aquí en Colombia no tenemos esas posibilidades, son muy cerradas. Ah, bueno, profesora. Y por último, quisiéramos saber, digamos, ¿qué mensaje tienes para los futuros docentes de nuestro país y de nuestra nación, de nuestro mundo? ¿Qué podrías decirle a esas personas para que puedan aplicar y generar cambios en la educación a mejorar? Para mí lo principal es que al niño se le den las herramientas para que él se sienta autónomo en su propio aprendizaje, darle los espacios, por ejemplo, darle un libro y que lo explore y que no siempre sea el docente ahí por dónde es que tiene que ir, a qué velocidad tiene que ir, sino que así sea una hora, dedicarles un espacio donde los niños exploren en el libro, que hagan preguntas sobre el libro, que le cambien el título al libro, que le cambien los personajes al libro, darles espacios de creación y de exploración. Ese puede ser un espacio de explorar un libro. Otro espacio sería darle unas palabras y que el niño cree historias, darle una noticia y hacer que el niño reflexione sobre esa noticia, darle espacios donde el niño se sienta, tenga la posibilidad de opinar, de la opinión, que es muy importante. Y también espacios de reconocer el pasado, lo que estábamos hablando ahora. Si nosotros no reconocemos la historia que está atrás, volvemos a empezar de cero y se pierde un montón de riquezas que nos aportan los antepasados. Bueno, profesora, muchas gracias por tu acompañamiento en esta entrevista. Agradecemos que nos hayas comunicado esos conocimientos que no se consiguen de la noche a la mañana, sino que requieren de lecturas, análisis en el aula, prácticas que 20 años pesan. Y pues nada, muchas gracias, profesora Luz Ángela, y gracias a las personas que están viendo esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.